Hola, soy Rada Kunchev y os voy a hablar sobre costuras del paisaje. Marbella, años 80, un templo para el consumismo. El desarrollo urbano se desvió de las necesidades sociales para responder a los intereses de grupos concretos como la jet set. Esto desmanteló la complejidad de la comunidad autóctona y fragmentó la vida pública. En este contexto, San Pedro de Alcántara, antigua colonia agrícola, sufrió una transformación. Sus terrenos fueron ocupados por hoteles y mansiones, muchas veces de forma ilegal. Como consecuencia, surgieron espacios residuales sin función clara, ruinas paisajísticas abandonadas, resultado de la acción de la naturaleza, silenciosamente reclamando lo que la ciudad ha olvidado. Esto es costuras del paisaje. Esta presión urbanística ha provocado también una pérdida significativa de especies autóctonas, tanto vegetales como animales, reduciendo la biodiversidad y debilitando los ecosistemas ribereños. El río Guadaiza, rodeado por edificaciones construidas en zonas inundables, sin equipamientos ni planificación, sufre un riesgo constante de sequía, debido a la alta demanda de agua del acuífero provocada por el turismo masivo, lo que disminuye el abastecimiento hídrico de San Pedro, por no hablar de la gran cantidad de vertidos provenientes de piscinas privadas. Todo esto ocurre en un municipio cuya legislación contra inundaciones no ha sido revisada en más de 30 años. Esta situación es especialmente crítica ante el cambio climático, con el aumento del nivel del mar y la intensificación de lluvias que podrían provocar la inundación de las zonas adyacentes al río Guadaiza. La propuesta parte de entender estos espacios como oportunidades. Se plantean una serie de intervenciones urbanas que reorganizan el territorio y utilizan el río Guadaiza como hilo conector, no como frontera. Se busca coser estos vacíos urbanos con la Sierra de Marbella, generando continuidad biológica y ecológica. Este proyecto cataloga los espacios a lo largo del río según su riesgo de inundación y grado de deterioro y propone una infraestructura adaptativa, una barrera natural contra inundaciones, más efectiva que la utilización de otras construcciones de hormigón utilizadas históricamente. Se estudian humedales artificiales y otra serie de especies que generan esta capa protectora con respecto a todos los edificios cercanos al río. Se adaptan ecosistemas híbridos que regeneran el paisaje perdido y captan aguas residuales, pluviales y las propias aguas contaminadas del río, conduciéndolas a través de un proceso secuencial de depuración. El agua purificada abastece tanto a la propia universidad como a viviendas colindantes, cerrando un ciclo ecológico. El agua se capta, se pretrata, se purifica y se filtra, y luego se depura de forma natural en los humedales mediante canales de circulación del agua, que permiten el riego de especies terrestres conectando los distintos filtros entre sí y haciendo posible la interacción entre los reactores. La universidad se articula en torno a una fuerte relación entre arquitectura y ecosistema, incorporando los sistemas de purificación de agua en la base de los edificios. A través de procesos naturales y artificiales, se limpia el agua del río, reforzando el vínculo entre la ciudad y su entorno fluvial. Se regeneran varios ecosistemas, humedales artificiales para prevenir inundaciones de una manera natural, de ribera para rehabilitar y jardines involuntarios. Cada etapa se vincula a un edificio específico, jardines filtrantes, miradores de raíces, aulas de humedales o islas de macrófitas, todos compuestos por especies autóctonas. De esta forma, nacen microclimas que regulan la temperatura cada vez más extrema. Sobre esta infraestructura se desarrolla una variada gama de cubiertas textiles. Algunas son inflables, se expanden y contraen según la exposición al sol, mientras que otras recolectan agua de lluvia. Los edificios pueden evolucionar según las estaciones, el caudal del río y los factores cambiantes de contaminación y de biodiversidad. Encontramos tres tipos de elementos. Por una parte, elementos fijos y permanentes. Incluyen los laboratorios y edificios principales, la red de fitodepuración del río y caminos y pasarelas. Por otra parte, elementos móviles y adaptables, que responden a la temperatura, la disponibilidad de agua y la cantidad de usuarios. Destacan las aulas modulares y desmontables, que se amplían en otoño y se reducen en verano. También surgen en la época estival áreas para conciertos al aire libre. Y por último, elementos auxiliares de almacenaje, que permiten redistribuir y adaptar los sistemas según la estación y el uso. Cada uno de los edificios crece en altura, teniendo en cuenta la subida del cauce del río durante la actividad máxima y mínima del agua, como la subida del nivel del agua en 10, 50, 100 y 500 años. El aulario de humedales consta de 3 plantas. En la planta 0 se ubica un patio central de humedales, rodeado por un forjado de CLT, apoyado en vigas metálicas. En la siguiente planta se encuentra el aulario, una estructura de doble altura con aulas cerradas de CLT, distribuidas alrededor del patio. En la planta superior está el mirador. La estructura portante del proyecto se compone de pilares metálicos tubulares CHS 114 y vigas metálicas IPE 120 que sostienen forjados de madera CLT, creando un sistema flexible y resistente, adaptado a las condiciones específicas del entorno.
En los tramos de mayor luz se utilizan vigas HA 160 para garantizar la estabilidad estructural en los espacios más amplios. En base al estudio del viento, se utiliza un arrastramiento R22, tanto en la cubierta como en las fachadas transversales. La cimentación está diseñada con zapatas aisladas de hormigón, especialmente adaptadas para resistir las crecidas del río y garantizar la estabilidad de la estructura ante la variabilidad del nivel del agua. El aulario de humedales integra un ciclo de agua propio, donde la cubierta recoge el agua de lluvia, que desciende por el edificio hasta el jardín de humedales donde se purifica. La cubierta consta de un sistema estructural y de drenaje con uniones clave entre cables tensores, pilares y vigas para garantizar la estabilidad de la cubierta textil. El agua de lluvia se recoge mediante canalones inclinados sujetos a la estructura metálica y se evacúa mediante el sistema Llobregat-Pluvia, que emplea presión negativa. Los patios regulan el clima del edificio. En invierno permiten la entrada de sol gracias a la vegetación caduca. En verano generan ventilación cruzada y un microclima fresco. Las aulas son modulares y desmontables, por lo que dependiendo de la demanda, los espacios se abren y se transforman, y se convierten en jardines sombreados. En el jardín inferior, el sistema híbrido de maquinaria y humedal depura aguas residuales, de lluvia y del río, mediante filtros técnicos y humedales artificiales con vegetación específica. Esta se almacena y se bombea hacia filtros como el Calnes, Scrubber, reactor de fosfatos y filtro UV, eliminando partículas y compuestos químicos. Los flotadores que almacenan la maquinaria se fijan a los tablones de madera y a los pilares estructurales mediante correas de aluminio IPE 220 y pletinas de fijación adaptándose al nivel del agua. Cada flotador integra cintas de amarre, arquetas con tomas elásticas de doble curvatura y una tapa abatible para el mantenimiento. El agua circula por latiguillos flexibles que enlazan los módulos y sistemas técnicos hasta desplazar a los humedales y obtener agua filtrada. Se crea un sistema montable y desmontable, según las necesidades. Comienza con la llegada de camiones y movimientos de tierra. Sigue con la cimentación, pilares, vigas, forjados de CLT y arrastramiento. Se incluyen también los módulos de aulas de CLT, las instalaciones y un detallado desglose de mobiliario, piezas y maquinaria. Se tienen en cuenta los factores de la vida útil de los materiales en años y kilogramos reutilizables. Los materiales estructurales destacan por su larga durabilidad, mientras que los elementos técnicos como depósitos o sistemas de depuración tienen ciclos de vida más cortos, pero igualmente contemplan la posibilidad de ser reciclados. El proyecto busca transformar la relación entre la ciudad y el agua, formando una naturaleza, cultura o un tercer paisaje.